Gonzalo en Rusia. Corregime por favor, Lansen, si se pronuncia así bien tu nombre. Somos Mónica y Daniel López desde la provincia de La Rioja, en la Argentina, multiplataforma Fénix. ¿Es así? ¿Cómo estás, Lansen? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Se pronuncia Jansen. Y Hola, ya, Daniel. Hola, Mónica. ¿Cómo estáis? bueno, un Qué gusto placer. saludaros. Bueno, no sé, voy a hablar en ruso, no sé si vos corregime, te voy a decir Dobrediva. Нет проблема. ¿Está Давай, bien давай dicho? Eh, по-русски не говорю. Нет uy, qué pena que se me corta un poquito. проблема. Ay, Dios mío. Si хочешь по-русски, говорим по-русски. A ver, Te vamos. dije que siquiera no hablamos nada. No, 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 solamente en un... No, porque no llega bien la señal de internet, por eso. Ahora, a ver si la corregimos, pero nos da mucho gusto recibirte. Repetí, por favor, tu nombre, así lo pronunciamos bien. Jansen. Jansen Jansen. se pronuncia Jansen. Polimata es tu apellido. Exacto, Bueno, exacto. bueno, te vamos a preguntar de todo de Rusia. ¿Cómo no te vamos a preguntar? Es un placer. ¿Cómo no vamos a hablar? Arrancamos primero con la vacuna Sputnik. Lansen, ¿es correcta? ¿Es buena vacuna? Contanos algo, por favor. Muy bien, Daniel. La vacuna Sputnik ha demostrado ser una de las mejores vacunas, ser una de las tres mejores con más performance, porque tiene más de 90% de resultados, ¿no?, empíricos comprobados, y además, bueno, no ha presentado síntomas colaterales. Correcto. Muy bien. El tema con la vacuna rusa es que no fue aprobada por Naciones Unidas, por Organización Mundial de la Salud, que además hace parte de Naciones Unidas. No fue aprobada. La cuestión de la aprobación es obviamente que tiene un componente geopolítico también, ¿cierto? Más de Exacto. los sanitarios, ¿cierto? Porque, bueno, hay ciertos protocolos en la fabricación que la Organización de la Salud no le pareció por bien aprobar y que se está tramitando, pero obviamente que tiene algún componente geopolítico también que esa no sea aprobada, ¿no? Correcto. Porque, bueno, precisamente en Estados Unidos y en Europa se producen otras vacunas y hay un juego geopolítico, no solamente desde lo sanitario, pero desde la política también, ¿no? En ese tablero complejo de poder mundial que se ha presentado en esos últimos años. Correcto. ¿El ruso acepta la vacuna Sputnik o se pone otra? La verdad, contanos la verdad. No, la vacuna sí la acepta. El problema es que no hubo adherencia de la población rusa a la vacuna, no hubo adherencia. La tasa de vacunación ha sido muy baja, hasta hace unos días era 35% las dos dosis, y eso es muy bajo. Casi todos los países de Occidente ya están a más de 50, 60, 70, 80 y hasta 90%, la mayoría. Entonces la tasa de adherencia fue muy baja. De cierta forma, creo también que, bueno, que por una cuestión de que, yo creo que hay dos cuestiones aquí, ¿no?, con la vacuna rusa en Rusia, ¿no? Yo creo que por un lado, los rusos no quieren vacunarse porque de alguna manera no tienen confianza, la vacuna todavía no está comprobada a largo plazo, ¿no? Entonces, si bien las vacunas, yo creo que hay muy poca gente antivacuna, porque eso es prácticamente insignificante a nivel porcentaje, pero yo creo que hay mucha gente que prefiere no tomarla hasta que haya una comprobabilidad a largo plazo. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de que la vacuna rusa no sea aprobada para ingresar a otros países, entonces eso hace con que algunos rusos hagan turismo vacunatorio. Por ejemplo, en Bosnia, ¿no?, que vayan a tomar la vacuna Pfizer u otra vacuna, por ejemplo, en otro país. Y eso Ah, está sucediendo también. te hago, Entonces, tiene que ver con eso también. te pregunto, ¿Sabes, Daniel? sí, claro. ¿Ah? Te Tú sabes pregunto, que, sí, sí, adelante, adelante, por favor, adelante. no, iba a contarte que llegamos a 40.000 infectados en Rusia en las últimas 24 horas. Es un récord absoluto, es desgarrador esa cantidad, se ha incrementado muchísimo, Ujú, muchísimo. ujú. Y bueno, y eso, de cierta forma, además de todo eso, también tiene un poco que ver también, porque son muchos factores que hay que tener en cuenta, tiene un poco que ver con la llegada del invierno. Las estaciones son invertidas en Latinoamérica, Obvio. bueno, en el sur, en el hemisferio sur, en el hemisferio norte.
Entonces, cuando en Latinoamérica, por ejemplo, llegamos cerca del verano, como ahora, cuando ya se acerca el invierno y el invierno ruso es muy severo, -10, -20, -30 en algunas regiones, y eso hace con que el virus tenga más fuerza, más potencia. Y es No, lo que no te está pasando quiero... ahora también. Entonces, pese a todo, Sí. además, porque no solamente en Rusia, en Ucrania, en las regiones fronterizas, bueno, la tasa de contagio No es te quiero elevadísima comprometer, en estos Lansen, momentos. no te quiero comprometer, pero debo preguntarte. Viste que no hay mucha información de Rusia y no quiero embretarte o ponerte en un compromiso. Pero viste que es muy cerrada la información. El productor está buscando a alguien en Rusia hace mínimo 6 meses. Es muy difícil. Si podés contarnos, el ruso, el hombre que vive en Moscú, el hombre que vive, qué sé yo, no sé, en cualquier ciudad de Rusia, ¿qué vacuna se pone si no elige Sputnik? ¿Qué se pone el ruso? Bueno, de la misma manera que Europa no aceptó comercialmente las vacunas rusas, en Rusia no hay otras vacunas que no sean las rusas, ¿no? Que es Epivac Corona. Y hay otras variaciones ahí. Hay tres vacunas que no son tan importantes como la Sputnik, digamos, otras dos, y hay una otra llamada Sputnik Light, que es una vacuna más sencilla. Yo creo que solamente hay el ruso que no se quiere poner la vacuna porque no cree en la vacuna y va más allá de la Sputnik. Y hay algunos rusos que son los rusos más acaudalados, los rusos más viajados o viajeros. Yo creo que esos prefieren ir a inocularse en otros países. Bien, Pero vacunación en Rusia, dentro del esquema, ¿no? Porque las vacunaciones son estatales por el momento, no hay vacunación privada. No es que es lo que pasó en la Argentina también, es que al comienzo solo había la Sputnik, el gobierno no había cerrado con otros laboratorios, las vacunas son estatales, entonces no hay la posibilidad de ir a una farmacia y elegir y pagar por la vacuna, uno tiene que estar absolutamente a merced del plan de vacunación del Estado. Entonces en correcto, Rusia no hay otra vacuna que no sea la rusa, ¿no? A correcto. nivel comercial, Sí, digamos. sí, sí. Viste que había como una especie de fábula, no se sabía si Vladimir Putin se había vacunado, no se había vacunado, si era una mentira, si era una operación de la KGB, si era un secretismo, porque por eso no me atrevo a hacerte preguntas más profundas porque tengo miedo de que tengas alguna consecuencia. Entonces soy muy respetuoso, porque no es lo mismo hablar desde otro país que de Rusia, donde todo es muy cerradito. Te pregunto, ¿Putin se vacunó, sí o no? Bueno, Daniel, me preguntas lo que quieras, no, no te, no Bueno, te preocupes, me igual soy preguntas muy lo que quieras, respetuoso. estamos aquí. Ok, ok. Hay cuestiones que como periodista, si hay alguna cuestión que yo prefiera no hablarla porque me parezca delicada o por alguna otra razón, yo te lo diré, pero me puedes preguntar todo lo que quieras sin ninguna preocupación. Ok, Y hay temas que prefiero no hablar porque, bueno, son temas o que no tengo la información precisa o que por ahí hay temas bueno, porque estamos tratando con la salud pública y hay temas que son delicados, ¿no? exacto. Me ha pasado en la prensa argentina que por ahí dio una opinión que me preguntaron y el otro día, bueno, porque hay gente que por ahí sigue la opinión de uno. Somos influenciadores, entonces hay que tener responsabilidad. Pero me preguntas todo lo que quieras. Ok, Desde aquí, yo me hago cargo de lo que yo digo, obvio, todo lo obvio, que sale de mi boca, te me repregu- Ricardo sin problema y no hay Bien, ningún problema. Y si no te puedo responder, te lo diré y te lo justificaré también. muy bien. Eh, Te repregunto, bueno, ¿Putin se puso la vacuna? Bueno, Putin se puso la vacuna, no lo hemos visto ponerse la vacuna, pero No. sí se puso la vacuna, anunció, el Kremlin anunció. Se le preguntó, se le cuestionó y se dudó que se hubiera puesto la vacuna. Por ejemplo, el presidente de Brasil, Bolsonaro, no se puso la vacuna. Hay algunos, el presidente Trump tenía también un otro tipo de postura, ¿no? Entonces, hay algunos jefes de Estado que tienen una postura más reticente. Putin, bueno, al comienzo, no sé si os acordáis, al comienzo había dicho que no iba a ponerse la vacuna porque era mayor de 60 años, la vacuna no estaba aprobada aún, eso produjo mucho ruido también en los medios de comunicación, sobre todo en la Argentina que acababan de comprar la Sputnik, pero Putin sí anunció que puso la vacuna, no dijo cuál y lo justificó diciendo bueno, que no iba a decir porque en Rusia hay 3 vacunas, entonces no quería hacer una suerte de propaganda, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero también te recuerdo que, bueno, una de las primeras personas que se inoculó
con la Sputnik fue la hija de Putin, ¿no? Ajá, la hija de Justo al Putin. comienzo, allá atrás, cuando estaban probando las vacunas en el público, la hija de Putin hizo la prueba, hizo el test. Fue una de las primeras que lo hizo. Así Mira que vos. eso fue también una jugada de marketing que estaba muy estratégica, ¿no? Del Kremlin. Exacto, exacto. ¿Hay libertad de expresión en Rusia? ¿Cualquiera puede decir lo que quiera manifestar o va a tener serios problemas? Porque cuesta mucho encontrar un ruso o alguien de ascendencia rusa que nos diga cosas. ¿Cómo está el tema ese? Muy buena pregunta, Daniel. No hay libertad de expresión en Rusia y no hay libertad de expresión en la Argentina, no hay libertad de expresión en Estados Unidos, no hay libertad de expresión en el mundo en este momento, ¿no? Yo soy correspondiente internacional. Justo esa semana hice un documento sobre la censura. Ese momento que estamos viendo es mucho, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo peor que la dictadura militar, por ejemplo. Porque en aquel entonces, justo hice un documento sobre eso esta semana, ¿no? Por ejemplo, un cantante brasileño que se llama Chico Buarque, que compuso mucho contra la dictadura y tenía que esconder en sus canciones las letras, ¿no? En aquellos tiempos de dictadura, la censura era abierta, ¿no? Había censores, esos censores decían, por ejemplo, las discográficas, esa letra no puede ir, esa novela tienes que cambiar esa letra, era abierto, como tanto las dictaduras de derecha, como las latinoamericanas, como las dictaduras de izquierda, como los países de régimen comunista socialista, ¿no? Que ya no existen más, la mayoría. Ujú. La cuestión es que la censura hoy es encubierta. Hoy, por ejemplo, existe una línea muy fina entre lo que es la libertad de expresión y la censura y el derecho, porque hoy, por ejemplo, si uno tiene una opinión distinta, por ejemplo, a lo que dicen el establishment, ¿no? La gran media, por ejemplo, si uno dice, por ejemplo, alguna cosa sobre la vacuna o sobre algún tratamiento alternativo, uno es inmediatamente banido de las redes sociales. Pasó con el presidente Trump, por ejemplo, que fue Sí, banido sí. de Twitter, de Facebook. Entonces, la censura existe hoy en todos los países, incluso en Occidente. Es una aberración la censura que existe hoy. Los que somos periodistas sabemos de eso. Por eso te Estamos, decía que por estamos, ahí me puedes estamos, hacer la pregunta que quieras y hay cosas que uno no puede obvio, responder obvio. porque precisamente existe la censura y existe de verdad. Lancen, ha sido muy amable, ha sido muy gentil con nosotros, la verdad que es un placer hablar con vos. Nos encantaría que esta conexión a internet hubiera estado mejor, pero no depende ni de vos ni de mí. Te apreciamos mucho, valoramos el esfuerzo que te levantaste para hablar con nosotros, te queremos Pero un mucho gusto. sin conocerte, y vos sabés que tenemos un operador Pero acá de muchas gracias. audio que se llama Gustavo Romero, que graba saludos. Yo quisiera que en ruso, yo sé una sola palabra en ruso que es dobretiva, nada más, pero yo quisiera que vos digas, Ajá. por favor, en ruso, buenos días, oyentes de Radio Fénix en La Rioja, estamos muy complacidos de estar con ustedes, la frase que quieras, porque va a quedar inmortalizada para siempre. Una frase en ruso, por favor, querido Lancen, la que quieras, pero que incluya La Rioja y Radio Fénix, por favor. Claro que sí, con muchísimo gusto. Primeramente, muchísimas gracias a ti, Daniel, a vosotros, a toda Radio Fénix, un saludo a La Rioja y a toda la Argentina. Es un país que amo muchísimo, por el cual he pasado y he vivido, así que bueno, es siempre un placer para mí estar. Y ahí os dejo mi saludo en ruso. Привет, Radio Fénix, платформа Fénix, спасибо большое, я очень рада здесь сегодня с тобой. Спасибо и до свидания. Gracias. Danos para saber, Dobrediva, ¿qué significa? Hola. Dobre día es buen día, dobre ultra, buen día, tipo por la mañana. Y entonces dije, bueno, pues estoy muy contento de estar aquí con vosotros. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, y hasta pronto. Bueno, sos muy gentil, sos muy amable. Nos queda claro Pero muchas gracias. Que Rusia, el hemisferio norte, está pasándola muy mal con con el coronavirus, que están muy preocupados, eso quedó claro, que los rusos la vacuna son reticentes a vacunarse y que los rusos de mayor cantidad de dinero se van a Europa, ¿no es cierto? Se van a vacunarse al occidente, digamos, de alguna manera. Eso nos queda absolutamente claro. Y que la hija de Putin se ha vacunado. Aquellos que son viajeros, sí. Aquellos que son viajeros, sí, porque, bueno, tienen dinero. Desafortunadamente existe esa cuestión geopolítica, ¿no? Es una Tal cual. cuestión geopolítica, ya está comprobadísimo. Yo Bien. no te expliqué todo porque podríamos estar aquí 5 minutos solo explicando eso, pero hay comprobación
solamente analizando un poco la lógica y lógica de las cosas, ¿no? Bien, sos un caballero, te agradecemos mucho, sos muy, muy, muy gentil con un medio como Fénix. Un abrazo grande. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Félix, y a vosotros y un